Todo de nuevo. Una de las cosas que el Señor ha estado hablando a mi corazón en este tiempo, y es a raíz como que me sumergí en las cartas de Pablo. No es que haya leído todas las cartas, pero la mayoría de las cartas que he leído tienen algo en común. Y a mí me impactó profundamente y se los quiero compartir porque así como el Señor me lo estaba hablando a mí, creo que también es para usted. Y habla, casi todas sus cartas, habla de estar en Cristo, en Cristo. Y, y hay algo que hace la diferencia en nuestra vida como hijos de Dios, de estar en Cristo, de vivir el Evangelio en Él, en su corazón. Es distinto cuando yo digo, yo conozco a Cristo o yo veo a Cristo y es como algo lejano. No sé si a usted le ha pasado de que habla con gente y esas personas le hablan incluso hasta de Diosito. No, si yo creo en Diosito, yo creo que Diosito, y lo toman como un amuleto muchas veces y es como de pronto como algo lejano. Y cuando me introduje en las cartas de Pablo, yo siempre hay una profunda admiración profunda honra, perdón, por el apóstol Pablo, por todo lo que él le tocó vivir, por todos sus padecimientos también, y cómo él exponía el reino de Dios a través de esta frase de estar en Cristo. Y hay realidades que fueron eh, como reveladas a los hijos de Dios a través de estar en Cristo. Y de eso quiero hablarles un poco. Si uno se ve en las cartas de Pablo, la palabra en Cristo se repite muchas veces, muchísimas veces. Y podríamos estar toda la noche hablando de cada versículo que habla de estar en Cristo, pero eh, quiero enfocarme solamente en algunos que fueron los que el Señor ha estado hablando a mi vida. Y quiero partir por definir qué significa estar en Cristo, que yo también me lo preguntaba. De hecho, un día mi cuñado Rodri, que es súper confrontacional cuando hablamos de la palabra, me dice, pero Pri, ¿tú conoces a Cristo? ¿Tú conoces a Jesús? Y yo quedaba así como, obvio que lo conozco. Ya, pero enumérame, ¿cómo lo sabes que lo conoces? Y yo decía, bueno, lo conozco porque puedo experimentar su paz, su amor, y empecé como a desglosar lo que yo he sentido, lo que yo he experimentado en este tiempo de conocer a Cristo. Entonces, y él me decía, ¿sabes qué? Esa es una pregunta que yo le hago a las personas que, que están en la iglesia y muchas veces encuentro un cri-cri de respuesta, así como un grillito sonando. Y, y se me hizo como muy real lo que él me hablaba, porque incluso a mí me costó definir un poco lo que era conocer a Jesús, así como con ejemplo. Entonces, cuando empecé a buscar, a profundizar más en el Señor, me di cuenta de que estar en Cristo es permitir que todo lo que Él es, la esencia de Jesucristo mismo, todo lo que nos enseñó, lo que usted puede ver y evidenciar en los evangelios, todo lo que Él vivió, toda la herencia que nos dejó, se instale en mi interior. Y, y entender que nadie pudo amarme más que el Padre.
más que Dios en este caso. Y estar en Cristo significa también renunciar, significa que todo lo que yo tenía como por conocimiento, lo desecho con tal, como decía Pablo, de recibir lo que el Señor tiene para mí. Entonces, y yo buscaba la diferencia de esta palabra en, y decía, algo debe haber en esa preposición, que es algo que nos enseñan básico cuando estamos estudiando, ¿cierto? En lenguaje y comunicación, en el colegio, yo creo que no sé en qué curso lo pasarán. Pero en es una preposición, es un valor gramatical que establece, yo lo busqué en el diccionario, qué significa una preposición. Y una preposición es un valor gramatical que establece una relación de dependencia entre palabras. Y yo decía, wow. O sea, cuando yo digo y hablo de estar en Cristo, hablo de una dependencia. Automáticamente lo asocié a eso. Y la preposición en específicamente significa o indica el lugar donde está algo, especialmente si está en el interior. Y eso llamó mucho más profundamente la atención, porque yo pensaba, porque he leído mucho Efesios, y en Efesios se repite muchas veces en Cristo, en Él, se repite mucho esa frase. Y yo decía que todo se resume en Cristo, toda nuestra vida, todo lo que nosotros podamos ser, todo lo que nosotros podamos hacer, todo lo que nosotros podamos vivir, se resume en nuestra dependencia de Dios. De hecho, en Efesios 1:10 dice que el deseo de Dios fue reunir todas las cosas en Cristo a fin de que nosotros pudiéramos disfrutar el vivir y estar en Él. Y eso me llevó a profundizar el estar en Cristo. ¿Qué significa estar en Cristo? ¿Qué realidades tú puedes experimentar? ¿Qué realidades yo he podido experimentar estando en Cristo? No solamente conociéndolo, sino que experimentándolo diariamente. Y una de esas cosas es que cuando Dios nos revela su misterio de que envió a Jesús a morir, a hacer expiación de nuestros pecados, ¿cierto? A fin de que nosotros pudiéramos disfrutar estar en Él, se me venía a la mente el versículo que dice que Jesús es el camino, es la verdad y es la vida, y que nadie va al Padre si no es a través de Jesús. Entonces, si nosotros no aprendemos a vivir en Cristo, entonces no vamos a conocer al Padre. De hecho, en Mateos 11:27 dice, todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre, y nadie conoce plenamente al Hijo sino el Padre, ni conoce a nadie al Padre, plenamente al Padre, sino el Hijo, que es Jesús, y cualquiera a quien el Hijo quiera revelarlo. O sea que mientras yo más me acerco a Jesús, mientras más yo estoy en Él, mientras más yo vivo esta dependencia de Dios, mientras más yo estoy dentro de Él y Él en mí, entonces más puedo conocer al Padre, más puedo conocer su voluntad, más puedo conocer lo que Él anhela para mí, cómo Él anhela sanarme, cómo Él anhela hacerme vivir una vida en abundancia. Entonces, cuando uno entiende o cuando yo entendí que conocer a Jesús, que estar en Él, me revela al Padre, se activó como un anhelo mucho más ferviente de poder acercarme a Dios, de poder acercarme a Jesús, de poder acercarme a Cristo,
de entender cómo todo lo reunió en Él, esa separación que hubo en algún momento y que a Dios ya no le agradaba estar separado de nosotros y dijo, bueno, voy a enviar a Jesús para que haya una unidad perfecta. Y ¿sabe qué? El otro día, ayer, estaba hablando con una amiga y yo le decía, es increíble que para conocer a alguien en lo natural, necesitas más de una vez de estar con esa persona para empezar a conocerla. Si tú haces como feeling con alguien o tienes como comunión con alguien, tú no dices, el primer día que tú la invitaste a tu casa, tú no dices, ay, la conozco a la perfección porque estuvo un día conmigo. O en el matrimonio, tú no puedes decir, a la semana de casados yo conozco cómo funciona el matrimonio, porque estuve con mi esposa solamente esta primera semana. Al contrario, hay un proceso de conocerse, hay un proceso en las relaciones de amistad, hay un proceso de... Hay un proceso de conocerse, de invitar, y mientras tú más tiempo pasas con la persona, más la conoces. Entonces, cuando tú anhelas estar en Cristo, lo que realmente estás anhelando es conocerle. ¿Y cómo lo conoces? ¿Cómo puedes conocerlo? ¿Cómo puedes que tu mente se abra a esa revelación? Si nosotros no invitamos recurrentemente a Cristo a morar en nuestras vidas, a vivir en nuestro ser y nosotros en Él. Entonces es importante de que diariamente tú invites a Jesús, tú invites al Espíritu Santo a que venga a morar en ti, a que venga a reunir todas esas cosas que te van a llevar a vivir estas realidades de vivir en Cristo. Y te quiero mencionar algunas, solo algunas, porque habían tantas, pero el Espíritu Santo me centró solo en algunas. Y algunas realidades de vivir en Cristo, está por ejemplo una en Hechos 17:28. Y es una palabra que el pastor Gabriel constantemente en las ministraciones de sanidad la habla y dice, porque en Él, en Cristo, vivimos y nos movemos y somos, porque linaje suyo somos. El vivir en Cristo te asigna una identidad y una herencia, te asigna una acción en la que tú vas a poder tomar la autoridad de Dios y vas a poder pararte en el presente sin el temor de lo porvenir. Porque empiezas a hacer realidad, empiezas a hacer tuyo toda la herencia que como hijo te pertenece. Entonces, cuando vivimos en Cristo, entendemos que hay un linaje sobre nosotros. Y ese linaje viene por medio de la revelación, por medio de estar constantemente unidos a Cristo. Otra realidad que podemos ver en Romanos 8, versículo 1, si no me equivoco. Les voy a confirmar. Sí, es el versículo 1, dice, cuando tú estás en Cristo, no hay condenación. Dice el versículo, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, más conforme al Espíritu. Y sabe que la palabra condenación
tiene mucha relación con la culpa, tiene mucho que ver con la sentencia espiritual que nosotros llevábamos, que teníamos ligada, ¿cierto?, a la muerte espiritual. Pero cuando el Señor quita la condenación, lo que hace es justificarnos, es quitarnos la culpa, es quitar esa sentencia que hubo de muerte en nuestras vidas, y tenemos un derecho legal que nos posiciona en Cristo para que podamos vivir una vida en libertad. Y no solamente una vida en libertad para predicar, sino que también en lo emocional. ¿Cuántas veces hemos sido atormentados por culpa en situaciones que vivimos cíclicamente y se vuelven a repetir y se vuelven a repetir? Pero el Señor lo que hace es atraer este reino de luz por medio de la justificación, para que usted, a través de sus palabras, pueda constantemente declarar, pueda constantemente posicionarse en este nuevo reino, en donde toda condenación fue quitada, en donde toda sentencia fue abolida por medio de la sangre de Cristo, por medio del padecimiento de Jesús. Entonces, cuando usted está en Cristo, usted experimenta libertad en su alma, en su cuerpo y en su espíritu, libertad de las enfermedades, libertad de la opresión mental, libertad de pensamientos que muchas veces te mantienen esclavizados y no te dejan avanzar. O mientras tú vas avanzando es como que te tiraran del chaleco y te hicieran retroceder, como que te tironearan del suéter y te hicieran retroceder. Pero cuando tú estás en Cristo, dice la palabra que no hay más condenación. Puedes vivir esa vida en libertad, puedes moverte en libertad. ¿Cuántas veces Satanás ha venido a decirte, sabes qué? Él te posicionó con un ministerio, Él te posicionó con un llamado, y pasan situaciones en las que tú a lo mejor te equivocas o yo me equivoco y vienes las tinieblas y te dicen, ay, ahora muévete, ahora anda y desata una palabra sobre alguien. Y viene la culpa y viene la condenación y viene el reino de las tinieblas a decirte no puedes hacerlo porque te equivocaste, no puedes hacerlo porque 1000 cosas pudieron ocurrir. Pero cuando vengan esas situaciones, como tú vas a estar en Cristo, posicionado no solo en tu mente, sino que vas a tener esa plena convicción de que estás en Cristo. Entonces tú vas a decir, no, yo fui justificada por medio de la cruz de Cristo, por medio de su muerte, y Él quitó la sentencia, y si me equivoqué hay perdón de pecados para mi vida. Entonces te empiezas a posicionar en esta realidad, en esta nueva realidad que no tiene que ver con lo que tú sientas emocionalmente, con lo que tú veas de ti, sino que con lo que Dios habla de ti. Una de las cosas que el Señor impacta profundamente mi vida es cuando el pastor Gabriel ora y él dice, Señor, yo hablo bien de tu iglesia, yo hablo bien de Kelly, yo hablo bien de Carolina González, yo hablo bien de Abby, yo hablo bien de Flor, yo hablo bien de Israel, yo hablo bien de Jeremías. Y puede que ni siquiera hayamos hecho algo tan bueno, pero el hecho ya de declararlo, entonces haces retroceder ese reino de las tinieblas que trae condenación y haces avanzar el reino de Dios en tu vida. Entonces estar en Cristo quita toda condenación. Y si constantemente estás sintiendo culpa, tienes que empezar a preguntarle, Señor, ¿yo realmente estoy en ti? Porque si estoy en ti, no quiero vivir tiempos de culpa, no quiero vivir sentencias, no quiero vivir muerte, yo quiero experimentar la vida de Cristo.
En 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. Y el versículo 18 dice, y esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros, a usted y a mí, la palabra de la reconciliación. Cuando usted está en Cristo, automáticamente porta este ministerio de la reconciliación, y es el ministerio que los posiciona para ir y reconciliar al mundo con Cristo, al mundo con el Padre. Pero para que este ministerio pueda cumplirse, no debe haber falta de perdón en su vida, ni en la mía. Yo cuando leía este versículo decía, wow, porque cuando nosotros entendemos que fuimos reconciliados en Cristo por medio del perdón, entonces yo entiendo de que mientras más yo perdono, más el Señor me perdona a mí, y mientras más Él me perdona, más me siento reconciliada con Cristo. Y esa reconciliación, que es ese ministerio que el Señor nos encargó, se vive por medio del perdón. El ministerio de la reconciliación se vive por medio del perdón. Entonces, muchas veces, lo que yo les hablaba anteriormente, nos cuesta sentir que Dios nos perdona. Nos cuesta sentir y avanzar cuando nos equivocamos. Y eso es simplemente porque nosotros no tenemos un corazón perdonador. Porque cuando a ti se te revela el perdón hacia los demás, entonces tú puedes entrar en esa dimensión en donde ese perdón que te fue revelado, entiendes que vino del perdón de Dios a tu vida. Entonces, si constantemente estamos siendo duros con nosotros mismos cuando nos equivocamos, es porque no hemos entendido el perdón. Es porque no hemos sido lo suficientemente perdonadores. Lo que quiere el Señor es que nosotros, como dice este versículo, las cosas viejas pasaron, que dejemos y soltemos el pasado y que nos posicionemos en la temporada del presente, que podamos que aprendamos a vivir la temporada del presente, dejando y soltando el pasado. Perdonar es soltar, es liberar. Es decir, por ejemplo, si alguien te ofendió, si alguien te dañó, si alguien provocó alguna herida en tu corazón, es renunciar a la justicia propia. Es renunciar al querer que te pidan perdón, sino que más bien posicionarte en decir, en vivir la remisión de eso, de esa situación. Y la remisión es decir, ¿sabes qué? Te dejo en libertad de toda culpa. Entonces ahí empezamos a crecer en humildad, empezamos a crecer en perdón. Y ese perdón revelado te va a llevar a conocer el ministerio de la reconciliación, donde tú vas a poder reconciliar a hombres y mujeres, donde tú vayas
con el Padre. Entonces, vivir en Cristo te hace vivir una vida de perdón. Vivir en Cristo te hace una nueva criatura, te posiciona en una nueva temporada, en una temporada donde tú vas a disfrutar el reino de Dios, en donde ya no va a ser tortuoso el perdonar, donde no va a ser tortuoso dejar y soltar el pasado y dejar y soltar la ansiedad del futuro. Porque el Señor hace todas las cosas nuevas. En Juan 8:31 dice, entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él, le dijo, si vosotros permanecereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Cuando tú estás en Cristo, viviendo esa vida en Cristo, entonces las características del discípulo se van a manifestar en tu vida y van a ser reconocidas por otros. No porque tú quieras hacerte el conocido, sino porque el Señor se va a dar a conocer a través de ti. Y algunas de las características del discípulo es, por ejemplo, una persona que muere diariamente, que toma su cruz y avanza y no se queda estancado. Alguien que pierde su vida a causa de Dios, alguien que no le importa la reputación, que no le importa el quedar bien con el mundo por amor a Dios. Alguien que tiene un corazón moldeable, alguien que tiene un corazón enseñable. Muchas veces decimos, no, si eso yo ya lo aprendí. O nos quieren enseñar algo, no, pero si eso yo ya lo aprendí, el Señor ya me lo dijo. Y nos falta esa humildad para decir que nos falta seguir aprendiendo, que nos falta seguir recibiendo ese alimento, que no somos perfectos, que estamos en este camino de transformación. Si usted quiere ser un verdadero discípulo de Dios, un verdadero discípulo de Cristo, es necesario que pueda habitar en Él, que pueda habitar en Cristo día tras día. Y sabe que muchas veces a mí me ha pasado que yo anhelo, por ejemplo, la vida de Cristo y habitar en Cristo más que cualquier cosa. De verdad se los digo, se los confieso, algo que arde en mi corazón es eso. Y en la práctica, a veces es súper difícil buscar el rostro de Dios todos los días. Y a veces a mí se me hace como no pesado, sino que me cuesta de repente orar todos los días. Me cuesta por todo, no lo tomo como excusa, pero uno en el día tiene tantas cosas que hacer, y uno que es mamá, por ejemplo, que trabaja y que tiene 2 hijos. Entonces, y a veces yo le digo a mi mamá, yo quisiera poder orar, estar toda la mañana orando, y no me da. Pero el anhelo de mi corazón es hacerlo. Entonces yo creo que el Señor dice, pucha ya, tiene el anhelo. Y por ese anhelo de su corazón, voy a venir y la voy a visitar en sueño o en la oración que haga en la semana o en el tiempo que ella aparte lo que esté haciendo. Y me ha pasado de que este anhelo tan grande
de habitar en Cristo más que cualquier cosa, de verdad, más que cualquier cosa, ha hecho de que yo en mi trabajo, por ejemplo, cuando la educadora de mi aula me dice, Pri, tú puedes ir a buscar una resma de papel a la oficina, y yo le digo, sí, yo voy. Y yo voy caminando y de repente me ha pasado, hermano, de verdad. Puedo no haber orado en toda la semana. No, siga mi ejemplo. Si usted puede orar toda la semana, hágalo. Pero yo les cuento lo que me ha pasado a mí. Y mientras voy a buscar, porque el trayecto es como largo, atravesar como todo el colegio para ir a la dirección, y empiezo a hablar en lengua, y mis ojos se llenan de lágrimas, y en ese ratito que voy y que vuelvo, siento como el Señor me abraza, siento como Él me rodea. Porque ¿sabe qué? No es cuánto tiempo estés orando, es cuánto tiempo tú confías en que Él está obrando en ti. Es cuánto tú sabes que estás confiando en Él. Entonces, cuando estamos en Cristo, cuando permanecemos en Él, entonces empezamos a dar frutos de que somos sus discípulos y de que anhelamos esa vida en Cristo. En primera de Juan 2:28 dice, y ahora, hijitos, me gusta cuando dice hijitos porque es como papito, así, como muy cercano. Dice, ahora, hijitos, permaneced en Él, en Cristo, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Alguien que está en Cristo anhela su regreso. Y yo le pregunto, en su día a día, ¿cuántas veces usted ha pensado en el regreso del amado y lo ha anhelado? ¿O se despierta en la mañana y dice, oh Señor, gracias por este día? Anhelo tu regreso, Señor, no como escapismo, ojo, porque hay veces en las que estamos tan aburridos de nuestras situaciones que decimos, Señor, por favor, ven luego, por favor, sácame de aquí, sácame de esta circunstancia, llévame contigo, me quiero morir. Pero yo no les hablo de ese tipo de muerte ni de venida de Cristo, porque eso es como escapar. Yo les hablo el anhelar el regreso de su amado, que así como los discípulos lo vieron irse y dejar al Espíritu Santo para que nos fuera transformando, anhelar también su regreso. ¿Cuántas veces de las que tú te has postrado y has orado le has dicho, Señor, anhelo tu regreso, anhelo verte? Qué importante, porque no tiene otro sentido el vivir en Cristo, más que conocerlo a Él, más que encontrarnos con Él, reencontrarnos, verlo. ¿Tú anhelas verlo? ¿Anhelas encontrarte con Él? Lo anhelas tanto que tu corazón se duele. Yo quiero desesperarme por Él.
de que si pasa mucho tiempo, si no estoy orando, que venga esa desesperación para estar en Él, para estar en su presencia, para rodearme, para besar sus pies, para sentir su amor. Estamos anhelando su regreso. En Efesios 2:13 dice: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. ¿Cuántas veces te has sentido lejano a Dios, lejano a Jesús? ¿Cuántas veces te has conectado y has sentido que la palabra no es para ti, o que no lo necesitas? ¿O te has sentido como esa lejanía? Señor, te siento lejos, no te he escuchado. ¿Sabe que un tiempo, hace como un mes, 2 meses más o menos, me pasó que estuve como una semana sin escuchar a Dios? Y yo le decía a mi mamá: mamá, algo está mal, algo está mal, porque no escucho que Él me hable, no escucho que Él me diga algo, me siento como que me desconecté. Me sentía como desconectada, literal, así como no podía orar, no podía, ni siquiera podía llorar, y yo soy llorona, pues hermano, yo de verdad soy súper llorona. Entonces, y yo así como que quería orar y ni siquiera lágrimas me salían, y yo, ay, me sentía como, yo decía ya que no sea por emoción, pero quiero sentir algo de que Él estaba ahí. Y sentí como como estar lejos. ¿Y sabe qué me pasó? Me desesperé. Y fue justo un fin de semana que fui a Santiago y voy a la casa de Tavi y, y yo no le tengo que decir nada a ella, y ella me dice: vamos a orar. Y yo decía: Señor, ¿pero qué me pasa? Ni yo sabía lo que me pasaba. Y el Espíritu Santo me dice: la ansiedad, corta la ansiedad. Y yo, hermano, yo siempre hablando de la ansiedad, de ser libre de la ansiedad, y yo no me había dado cuenta de que yo estaba viviendo en ansiedad. y, y Tavi empieza a orar y empieza a cortar, y empiezo a darme cuenta de todo lo que me había envuelto, que puso como una esfera de ansiedad alrededor de mí que impedía que yo pudiera escuchar a Dios. Y el Señor me dice: bueno, vas a tener que ayunar 3 días, porque en 3 días el Señor te va a hacer libre. Y sabe que, hermano, fue el ayuno más glorioso de mi vida, donde cuando me sentí lejos, yo sentí como Cristo me acercó y vino una transformación a mi vida. Y se los cuento porque el ayuno trae rompimiento. Y porque se hizo vida este versículo en mí, que hay veces que nos sentimos lejos, pero por la sangre de Cristo fuimos acercados. Y esa es una realidad de estar en Cristo, de que tú tienes ese acceso a estar en Él, a estar con Él. La muerte expiatoria del sacrificio de Jesucristo transformó esa relación con Dios para que podamos tener paz con Él, para que podamos tener gozo en medio de la dificultad. Pablo decía algo en Filipenses 1:21:
porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y cuando él hablaba y declara eso, él no decía, para mí el morir es ganancia porque vivo en Cristo. O sea, yo no muero para vivir en Cristo. Él vivía en Cristo para morir. Cuando usted quiere morir humanamente sin vivir en Cristo, entonces va a ser un suplicio morir. Entonces va a ser difícil morir. Entonces usted va a querer morir y no va a poder, porque le va a costar. Primero tiene que estar en Cristo y el Espíritu Santo le va a ayudar y le va a capacitar para morir y que ese morir sea ganancia para usted. Y sentía cómo el Espíritu Santo venía trayendo esta revelación a mi vida de estar en Cristo. Como les decía al principio, de estar en esta relación de dependencia con Él. Y si hay algo que el Señor ha hecho en mi vida, es llevarme a ese tiempo de profundidad. Y yo quiero invitarlo a usted. No quiero añadirle más a lo que el Señor me ha hablado. Quiero invitarlo a que usted pueda tener este tiempo de adoración, de introducirse en el corazón de Dios. ¿Sabe que cuando estamos en Cristo, entonces empezamos a conocer al Hijo y el Hijo nos empieza a revelar el corazón del Padre? Y empezamos a sentir como el Padre siente, y empezamos a ver como el Padre ve, y empezamos a amar como el Padre nos ama. Pero para eso tiene que ir a un nivel de profundidad mayor. Y quiero invitarlo a que ahí donde usted está pueda entrar en un tiempo de adoración. Empieza a rendirle su corazón al Señor. Yo voy a poner una música, una alabanza, pero este es tiempo para que usted haga algo para Dios. Haga algo que conmueva el corazón de Dios. Haga algo que haga sonreír al Padre. Comience a adorar. Comience a entrar en las profundidades. Invítelo a vivir, a habitar en su corazón. Dígale, yo quiero vivir en ti, Señor. Comience a adorar en lenguas. Si usted habla en lenguas, sobre mamá quitarabaso. Espíritu Santo, yo obra mamá que queremos habitar en ti, Señor. Obra papá quitarabaso. Te anhelamos más que cualquier cosa. Comience a anhelar esa nueva temporada en su vida.
Urre baba kitarabashi. Oh Espíritu Santo, ven a tocar, ven a tocar, ven a tocar el corazón de mis hermanos. Prima maso te que ya rabababasto. Introduce en ese nuevo pacto, Señor, introduce en nuestras vidas. En el pacto, Señor, que fue a través de Jesús. Robrebaso, kiribababa, kuribaso. Uribababa, kitarababa, kiarararabashe. Ven a revelar tu amor, Espíritu Santo, ahora. Uribarabaso, kiarababashi. Orrebababaso, kiribakiararabashi. Anhelamos esa unidad contigo. Urribabaso de babakuribashi. Urribababakiararababashi. Nadie te ha amado tanto como el Padre, que envió a su único Hijo. Sobre mamá, sobre baba, curibase. Orra baba, corerere baba, bashia. Tú que haces todas las cosas nuevas, Espíritu Santo. Orre mamá, corerere baba, basu. Tú vienes a enderezar nuestro camino. Rebaba, corerere bash. Y si nos habíamos sentido lejos, Señor, tú nos reconcilias con el Padre. Yo te mamazo, catarara baba, curirara baba. Corre baba, correrere baba. Todo lo que nos apartaba, Señor. Hoy tú comienzas a sacar todo lo que nos apartaba, Espíritu Santo. Toda falta de perdón, Señor, ahora en el nombre de Jesús. Hoy soltamos, Señor, hoy soltamos todo lazo, Señor, con el pasado, Señor, en el nombre de Jesús. Oh, rebrababa, kuririri, bababa, sheya. Todo lazo con el pasado, Señor, con el rechazo, con el abandono, Señor, ahora se rompen en el nombre de Jesús. Ukratara bababa, so que tererere bababa, so. Y nos posicionamos en esa nueva vida en Cristo. Kiranana mamá sheya. Corta, Espíritu Santo. Porre mamá kiararara babaso. Ligaduras con el pasado ahora en el nombre de Jesús se rompen. Toda comunión con las tinieblas se rompe ahora en el nombre de Jesús. Shobra mamá kotere baba kuririri baba bashia.
Oh, re baba ba corerere baba sella. Viene un nuevo tiempo de posicionamiento de hijos. Comienza a posicionarte fuera la culpa ahora. En el nombre de Jesús ya no hay condenación. Hemos sido justificados. Rubi baba ba curi baba baso. Sobre mamá cotere baba baso. Espíritu Santo, ven y consume. Ven y consume, Señor, todo nuestro racionamiento, Señor. Lo que nos hace razonar, Señor, el vivirte. Ubra baba bashi katara baba baso. Introdúcenos en esas aguas de profundidad. Urre baba corerere baba basheya. Introdúcenos en esas aguas de profundidad. Recratarana maseya rababa kore baba baso. Oh catarana maso. Ahora Espíritu Santo. Obra mamá so que re baba ba kiriri baba bashe. Que el vivir en Cristo, Señor, sea ganancia. Que el vivir en ti, Señor, sea gozo, paz, justicia, Señor. Rebra mamá kotere bash. Se rompe, Señor, toda esterilidad espiritual en el nombre de Jesús. Toda esterilidad espiritual que vino a causa de la falta de perdón ahora, en el nombre de Jesús se rompe. Que sentiste que habías quedado como que no has podido dar frutos. En el nombre de Jesús yo corto, yo rompo, Señor, toda esterilidad espiritual, Señor, que había venido sobre la vida de mis hermanos. Todo estancamiento, Señor, ahora se rompe, se derriba toda pared, Señor, que no los había dejado avanzar. Ahora en el nombre de Jesús. Y cataramazo que te rebababa kiarabashia. En el nombre de Jesús, por la fe comienza a avanzar. Ucataramazo que te rebababa kuririri bababazo. Vas a ser mujer de muchos frutos. Oh remaquitarabazo. Porque estás permaneciendo en Cristo, y aquel que permanece en Cristo lleva muchos frutos. Se corta la infertilidad en el nombre de Jesús. Y ramacotere bababazo catarababazo. Toda sequedad, urre bababasheya. Toda angustia ahora retrocede en el nombre de Jesús. Oh remamama curi bababazo catarabababazo. En el nombre de Jesús, toda tiniebla que había venido con temores ahora se rompe en el nombre de Jesús. Con desánimo y catarababasheyararabaco. Espíritu Santo, ahora consume todo temor. En el nombre de Jesús, esa sensación que había venido a tu vida de que vas caminando y sientes como que alguien te persigue. Ahora en el nombre de Jesús yo pongo sentencia a todo lo que te ha perseguido estos días. Y ramaqueta
Toda presencia que has sentido en tu casa ahora y que no ha venido del cielo, la rompo, la deshago en el nombre de Jesús. Ahora, Espíritu Santo, tú comienzas a limpiar las atmósferas, Señor, de la casa de mis hermanos. Oh, remamazo catarabasho. Oh, Espíritu Santo, haz avanzar el reino de luz, Señor, sobre cada uno. Ubremamazo catarabasho. Espíritu Santo, y se enmudece toda voz que había estado hablando a tus oídos. Oh, remacorere babacuribaso. Ahora, Espíritu Santo. Oh, remacorere bababakei. Un escudo alrededor de tus hijos. Tú eres escudo alrededor de los que te temen, alrededor de los que guardan tu palabra. En el nombre de Jesús, toda batalla espiritual que has estado enfrentando en el campo de batalla de tu mente, ahora comienzan a retroceder los verdugos que habían venido sobre tu vida para traer esclavitud a tu corazón. En el nombre de Jesús, y comienza a ser ministrado el amor del Padre sobre tu vida, ese amor que echa fuera el temor, ahora en el nombre de Jesús. Que rebabashe arararabajo. Shobra mamá gira bababaso que tere bababaso. Espíritu Santo. Oh, Espíritu Santo. Oh, Espíritu Santo. ¿Quién nos ama tan profundamente? Él te ama tan profundamente. Él te ama, Él te quiere. Wow. Oh. Wow. Ahí donde estés, recibe el amor. Ahí donde estén, si se pueden poner todos de pie, vamos a darle todo. Dile, no hay nadie